a otro video de Perfectamente Imperfectos. Bueno, acá estamos con mis amigas de vuelta, haciendo el video. Un poco cambiado todo igual, ¿eh? Sí, pues es evidente el cambio que hay, gracias a Dios, estamos avanzando. Así que bueno, ¿cómo estuvo tu semana? La mía bastante. Hice una maratón, pero de aquí para allá, pero ya estamos acá cumpliendo con el Señor y siento que, bueno, hablando del tema de hoy, creo que Él hace todo posible, si bien que accionamos y todo, es como, bueno, tuvo un montón de cosas, pero que a veces cumplimos, tanto lo personal y el Señor, y como que, es como, siento cosas iguales, así que tranquilo. Sí, ¿y vos, Blas? Con algunas cosillas, como te contaba, no sé a quién le contaba, que me pasaron y que me llevaron a darme cuenta de muchas cosas que había dejado y no me di cuenta, cosas que antes me pasaba mal o tenía pensamientos malos y cuando algo me salía mal ya era un pensamiento negativo, no, frustrada. Y esta semana pasó algo, una situación que quedé en el medio yo y dije, ay, no me tiré abajo, nada, viste, como que te das cuenta, ay, pero yo no voy a mi lugar seguro de ese refugio que no era el Señor, pero yo no estoy yendo a ese lugar, viste, estoy como que, le decía, yo estaba como que no caía, que ya no volvía a ese lugar, que ya no era invisible, que ya, y estaba así, y también me pegó mucho el tema que nos diste de lo que ibas a hablar. Me leccioné mucho porque en realidad eran dos temas y era como, bueno, Señor, guíame. En el transcurso del día, el Señor me llevaba, como decís vos, fueron pasando situaciones en donde el Señor me llevaba tipo, ¿qué decisiones tomás y cómo accionás? Entonces yo le decía al Señor, ¿cuántas veces en la palabra hay tantas historias, no? Por ejemplo, cuando le mandaba a armar el arca, mandó a Noé a armar el arca, que él, o sea, le dijo, hacé, accioná. ¿Y qué hizo Noé? Fue, armó la arca, A pesar de todo, ¿no? claro, y a pesar de todo lo que estaba pasando alrededor y aferrándose él a la fe, ¿no? Porque a mí lo que me venía este tema, que trabajó mucho en lo personal, y obviamente como dicen ustedes, a ustedes también, que a todos nos lleva un tiempo en donde el Señor nos pone ese querer, ese peso de hay que trabajar en algo, hay que accionar, pero ¿dónde está nuestra fe ante esa situación? ¿Cómo reacciono? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Bueno, ya que estamos, ¿quieres dar el nombre del tema así entra en el contexto? Una semana como que... Porque yo contar también de que al principio nosotros nos preparamos, tipo domingo, ya elegimos el próximo tema. Y oramos y meditamos en el Señor lo que vamos a hablar, no es que estamos así a la deriva. Y en la semana pasan cosas y hace referencia a lo que vivimos constantemente. Por eso quería contarlo. Bueno, el nombre del tema de hoy es el cambio de decidir y accionar conforme a la palabra que nos lleva a la transformación en Dios. Bueno, la primera parte que nos lleva es el decidir ante las situaciones, ¿no? Por ejemplo, a mí esta semana, un ejemplo, me pasó que el Señor me sorprendió por la situación donde mis células se hacían en una casa, no se podía hacer. Entonces, mi líder me dice, bueno, Maca, mira, pensé en vos y quería preguntarte si podíamos hacer la célula en tu casa, o sea, la noche anterior. Entonces yo le digo, sí, confiada de que, bueno, sí, obviamente es para el Señor y para que la chica reaccione a la palabra. Y yo decía, había un sentimiento en mí como diciendo, el Señor me está llevando a abrir mi casa y o sea, yo por dentro decía, bueno, abro mi casa para Dios, pero también sé que el enemigo quizás se levante, quizás haga cosas entonces y no solo eso, sino que abrís tu casa y abrís a la persona que va a entrar en esa casa y
cualquier situación es lo que vos tenés que, o sea, estar atenta, atenderlos, es como un compromiso más. Y algunos dicen que sí al principio, pero después se miran, no cuestionarse, voy a ser capaz de atender, tener mi casa limpia y todas esas cosas. Después te van pasando cosas en el transcurso que te empiezan a como a tirar para abajo, seguro. Hoy todo bien, Depende también cómo vos estés parada, cómo lo vas a ver, porque puede que diga, bueno, Señor, no importa, aunque pase todo, yo voy a seguir porque yo sé que me estás enseñando algo en esto. O puedes decir, no, esto es todo en contra para que no haga nada, no, porque esto no es de Dios. Claro. Luego estés parada para tomar, sí. Tomar la decisión. Sí, claro. Y entonces como que esa situación, o sea, se presentó, entonces yo decidí sí abrir la célula. Esto fue algo que pasó ahora, ¿no? Y decidí, sí, dale, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo ya pasé el hecho de que tipo, no teníamos un lugar o un espacio para hacer la célula y es un momento importante. El momento de compartir la palabra y que seamos solamente chicas. ¿Por qué? Porque es más tranquilo hablar, una recibe, escucha a la otra, cómo reaccionó, cómo no reaccionó, cómo le habló el Señor, qué versículo le dio. Y bueno, entonces a eso que yo tomo la decisión, o sea, decido abrir la puerta de mi casa, yo debo de accionar. Entonces fue como que, bueno, ¿cómo vas a accionar? Entonces yo decía, bueno, acciono en oración, acciono en cómo puedo halagar a las chicas, cómo preparo mi casa. Bueno, el otro día me fui a trabajar, lo conté en las historias, me fui a trabajar y como yo dormí con eso, de tipo... un compromiso, el peso de lo que iba a pasar. Me levanté pensando que me había dormido y no me había dormido, salí corriendo, agarré, no sé, la mochila, las cross, todo y tipo, vamos, y salí ahí, corre camino. Llego a la parada y veo la hora y faltaban como 10 minutos, 15 minutos, todavía no venía el colectivo. Bueno, en el transcurso del día, a la vuelta, salgo del trabajo y estoy en la parada, estaba sola y fue como ese miedo de, el acecho de, va a pasar algo, ¿viste? Como hay situaciones que voy a decir, va a pasar algo y me va a cambiar el humor, cosas así. Pasan dos muchachos en moto y yo digo, bueno, acá me roban, ¿viste? Y yo digo, soy pollo. Agarré y dije al Señor, por favor, guardame. Y bueno, cuando me doy vuelta vienen dos señoras grandes y se ponen a hablar ahí, yo tipo más tranquila, ¿viste? Yo dije, bueno, gracias a Dios. Y bueno, yo veía la hora y siempre no quiero llegar tarde y todos esos pensamientos de estar bueno, tengo que hacer un montón de cosas. Pero ya tenías cronometrado todo en tu cabeza de tal a tal hora. Claro, exactamente. Cuando ya está todo controlado y de repente te cambia algo y decís, me va a dar. No, claro, 10 minutos, que un buen 10 minutos es un montón de cosas. Sí. Y bueno, yo miraba el reloj y decía, bueno, ya sé que a las 4:17 viene el colectivo, entonces yo ya sé que a las 5:10, 5:20 estoy en casa, bueno. Entonces pasan dos colectivos, viene uno primero, lo tomamos y cuando da la vuelta, dobla la esquina, ¿qué pasa? Se rompe el colectivo. Y yo digo, bueno, Dios, controlar mis pensamientos y fue como todo el tiempo, o sea, era como yo sentía de parte de Dios, se va a levantar el enemigo, o sea, como mi papá diciéndome, tené cuidado, no, tené cuidado, atenta, tené cuidado, fíjate, y como yo orando, estando tranquila, bueno, se rompe el micro, pasa una situación ahí bastante incómoda con personas que me decían tipo, las personas dentro del colectivo, todos euforia de que todos llegan tarde, y yo tipo digo, bueno, con la paz del Señor, el Señor dentro de mí, bajamos del micro a esperar el otro colectivo, y baja una señora delante mío y me mira, se me pone una mirada como de cómo, me dice, ¿y vos por qué estás tan tranquila? ¿No? Y yo, o sea, la veo, si supieras, mira que la tengo en mi corazón, si supieras. Tengo el apellido de mi papá. Tengo Cristo. Porque yo tengo Cristo que me controla. Y bueno, a todo eso se acerca un conocido que viajamos casi siempre a la vuelta de casa y yo le predico el nombre. Y empezamos a hablar. Y yo le decía, bueno, quédate tranquilo, yo hablo así fuerte. Le digo, bueno, quédate tranquilo, que ya va a venir otro colectivo, yo ya lo vi que pasaba. Bueno, cuestión, viene el otro colectivo. Bajamos del colectivo cuando ya arrancó, veníamos sobre la avenida y la señora baja a la misma parada y se da vuelta
Y cuando se da vuelta, yo ni siquiera bajo del colectivo, o sea, estaba ahí como para bajar, se da vuelta y me dice, ya sé por qué estabas tan tranquila. Y agarra a la señora y se va, ¿no? Y yo tipo, Yo me quedé, señora, ¿qué pasa? Bueno, vengo a casa, ordeno todo y fue como que llegué a mi casa y fue como que sentí, bueno, listo, la paz, la tranquilidad de que estás en tu casa va a salir todo bien. Acomodé todo, vinieron todas las chicas, vinieron chicas nuevas, vinieron chicas que por ahí no venían hace rato y fue como, antes que vinieran ellas, fue frenar un toque, un momento, y decir, orar al Señor y decir, Señor, ya llegué hasta acá, ya llegamos ¿cómo decir? Al escenario donde vos te vas a manifestar, tomar control de todo. Lo que haya pasado lo dejo a un lado, pero el propósito en el que yo dije sí, acciono, decido hacerlo y accioné, conjunto a la decisión fue en oración también, o sea, lo que me llevó eso. Y este tema fue como, a mí me tocó en esa situación ahora lo último, de cómo a veces el Señor nos pone o nos sorprende así de la nada, de decir, bueno, como esto, como a todos los instrumentos que están acá, cómo nos sorprende el Señor de cómo Él provee, así como Él nos da el peso de decir, bueno, hija, tengo esto para vos, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a tomar en fe? ¿Vas a accionar en fe? ¿O lo vas a tomar y vas a tener un momento y después lo vas a dejar? Y fue como, bueno, en ese momento... Y fue como, bueno, te doy esto, ¿cómo accionas? ¿Cómo haces? ¿Cómo vas a desarrollar? Obviamente yo estoy desde el 2007 creciendo con el Señor y fue como avanzando el crecimiento y lo que estoy hablando ahora, antes no lo hablaba porque era re tímida, sí era dada pero era muy tímida, entonces fue hablando el Señor, obrando otra vez. Eso es lo que hace el Señor. A los tímidos nos pone a hablar. Nos pone a hablar, nos pone acá. Los aislados del mundo, Él los hace principales en el mundo de Él. Sí, así que fue hermoso ver que, o sea, esta palabra nosotros ya la habíamos compartido el domingo, o sea, no, ¿cuándo se la pasé? El miércoles, o sea, durante la semana sí lo pasé. Sí. Yo tengo la célula los jueves y fue como, bueno, compartí la palabra y fue como, ahora te toca vivirla. Ahora te toca vivirla, ¿viste? ¿Cómo lo vas a hacer? Vivir lo que vamos a hablar ahora, o sea, te toca vivir. Claro, como algo reciente, porque muchas veces es como que hablamos de lo que pasó hace mucho. Y no, como veces son día a día. Son día a día, ¿no? Con el Señor y es como, bueno, ¿cómo vas a reaccionar con esto? ¿Cómo vas a actuar? Y después fue al otro día, que las chicas ya sabían, también hemos tenido la célula, todo, y después ver que cada una hablaba y fue como una armonía re hermosa porque hasta las chicas nuevas hablaron todo y fue re bonito. Y la palabra también hablaba de eso, de los pensamientos, y le damos más lugar a los pensamientos que nos gobiernan, como decías vos, a veces vienen los pensamientos que te deja todo, o al Señor. Acá termina. Lo tomo pero lo dejo. Y era después al otro día pensar y decir, wow, no solamente transformó en mí ese deseo, porque yo tenía ese deseo de abrir la puerta de mi casa, sino también transformó en las chicas nuevas, en aquellas que les están costando un poco, pero hizo una transformación entera, no solamente en mí, sino en el entorno. Realmente fue hermoso porque el Señor también en la palabra, como decía, no solamente en nosotros, sino también en la palabra lo fue trabajando con diferentes testimonios, ¿no? Bueno, de lo que vos decías, de todo lo que te tocó vivir, yo había anotado acá una frase que dice: las decisiones guiadas por Dios y acompañadas de acción producen transformación. No basta con desear un cambio, hay que caminar hacia él. O sea, no basta solamente decir, bueno, sí, Señor, te voy a servir. Bueno, quiero ver. ¿Viste esa palabra que dice, lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, menos aquí? Nosotros con los micrófonos chicos. Sí. Pero también habla de eso, porque vos dijiste, Señor, bueno, mi casa no es espaciosa, o me agarró así de golpe, y vos decís, bueno, acá abro mi casa, dejo todo y te ofrezco mi tiempo, y
Y eso es lo que a veces el Señor nos permite pasar por procesos para que, a ver, ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo está tu corazón? O sea, está tu decisión de decir, Señor, yo te voy a servir, bueno, en las buenas y en las malas, ¿viste? En lo poco, sí, y en lo mucho. Con paz y gozo y con quilombos y inestables y todo. En todo, decir, porque eso después te produce la transformación que vos decís, tuviste un caos antes de empezar la célula y después terminaste con, vinieron chicas nuevas, participaron. Sí, claro, analizar todo, ¿no? El tema del sí, o decir, no te quedaste con, no, tú con la señora. No, pero más bien yo digo, y me hizo pensar eso, porque yo te pregunté en las canciones de a veces pasa que, justo una vez escuché un testimonio de un pastor, era que dice que, bueno, él oraba, ayunaba, qué sé yo, no sé cuánto, iba y le fue a hablar a alguien y esa persona decía, no, porque vos venís con un ejército. Dice, ¿qué es que iba yo solo? No, y él veía todos los ángeles que le acompañaban, todo el Señor, dice, yo oro, ayuno todo y no veo nada, y la otra persona, que es del otro bando, ve todo, ¿no? Y vos decís, esa persona vio lo que haríamos, porque cuando tenemos la relación con el Espíritu Santo, con el Señor, se refleja. Y eso es, por eso te decía, ¿vos qué pensás que fue esa persona? Fue una persona que dijo, ay, no puedo creer que esté tan tranquila. Claro, porque reconoció capaz que tenía el Señor, que tenía el... Porque se te fue diciendo, no sé por qué estás tranquila, no sé por qué estás... Claro, cuando se fue yo tipo, déjame bajar el colectivo. Tipo, me voy a pasar de parada, se va a cerrar la puerta. No, y fue como en ese momento sí, una se da cuenta de qué es lo que está pasando. Sí. Entonces como también en la palabra nos dice que no es contra la persona, sino que es contra espíritu y potestad. Entonces como por eso también no le di el lugar a contestarle, obviamente porque el Señor también está en mi corazón y me sujeta en su amor. Porque si hubiese sido la Macarena de hace años, me hubiese enojado, hubiese reaccionado de otra manera. Pero ¿qué pasa? Cuando el Señor nos da ese deseo o esa meta, como decía la chica en la célula, el Señor me dio la meta de que tengamos un espacio juntas, de que podamos hablar de la palabra y que Él sabe qué es lo que va a trabajar en cada uno en su corazón. Entonces es como que estaba enfocada en eso. Y era como que estaba tan enfocada en eso, en mi fe estaba enfocada en eso, que era como que puede pasar como Noel, se puede haber un diluvio, puede pasar un montón de cosas, un tornado, puede venir un montón de gente y hacer un montón de cosas, pero cuando uno se aferra al propósito con el Señor, para llegar a esa meta, durante esa meta, por eso decía, el tema, decidir y accionar. ¿Y qué nos lleva a eso? A la transformación. Pero ¿qué pasa con la transformación? Lleva tiempo. Sí. Y como decías, a veces puede ser que sí, a veces puede ser que no, a veces nos desganamos, a veces como, bueno, un día le doy el 100% y al otro día le doy un 20%. Pero el tema está en accionar constantemente. No vamos a dejar de ser hijos o hijas por un día estar al 100 en el servicio y al otro día estar un 20%. Pero lo importante es estar. Sí, bueno, a mí, yo justo hablaba con Ana y le contaba, yo había preparado algo para compartir y de repente, me quedo dormida. y estaba soñando que estaba hablando, viste, que estaba hablando de este tema, como practicando en mi casa, ¿viste? En el patio de mi casa. Y estaba así hablando, estaba el ventanal y hay dos ventanitas del lado del patio y veía una tormenta, parecía que se iba a caer el mundo y yo, re tranquila, con una paz practicando. Pero el Señor me decía que hable de lo que me llevó mi decisión, que me llevó a esta transformación de hoy estar acá y haciendo este proyecto junto con ustedes. Sí. Y porque yo decía, ay Señor, ¿qué palabra, qué preparo, qué hago? ¿Viste? Y bueno, el Señor me llevaba la decisión que me llevó a mí, decirle, bueno Señor, yo no puedo entregarte por mi voluntad este acceso completo a mí porque había algo que no me dejaba, siempre que el Espíritu Santo quería hacer algo en mí, yo era como, me lo frenaba, ¿entendés? Y dije, bueno, creo que en el 2022, dije, bueno Señor, este año me voy a poner las pilas en la iglesia, voy a congregar, voy a hacer por el ministerio, ¿viste? Todo así. Porque tenía pensado irme. Entonces dije, yo me quiero ir preparada, ¿viste? Me quiero ir bien parada.
Y bueno, empecé todo con el ministerio, a hacer todo, cumplir, todo bien, viste, venir a la iglesia, a todas las reuniones, qué sé yo. Bueno, y faltaba algo, viste, me faltaba algo como que siempre que el Señor quería como, viste, cuando te querés llenar del Espíritu Santo es como que falta algo que vos no dejás, bueno, y yo inconscientemente no me daba cuenta que yo frenaba eso. Y una vez estaba predicando, creo que lo obispo, y yo estaba orando así y me doy cuenta que tengo esa actitud de frenar, ¿viste? De abrir los ojos cuando ya... Hay que hacer el... Sí, la decisión. Accionar, claro, como tipo te lo doy. Y digo, bueno, Señor, yo no puedo. No puedo. Yo por mi voluntad no puedo porque es automático mi autodefensa decir, si yo me entrego, ¿qué va a pasar? ¿Viste? Inconsciente. Pero sí te doy, tomar la decisión de que vos tomas el control, que en el momento que vos quieras entrar, porque yo no puedo decir sí, ahora vamos, porque no hay algo en mí que no me deja. Tipo que entra el Señor y patee la puerta porque si no, no va a lograr. El Señor no es atrevido como el otro. No es atrevido, toca la puerta una y otra vez, toca. Sí, pero algunas veces uno, pero también ese peso decís, oh, Señor, bueno, haz lo que quieras, pero sí, ¿viste? yo sí lo manejo, pero hacelo vos. Necesita que tomes esa decisión, ¿entendés? Porque si no, el Señor no va a entrar acá. En cambio el otro, una puertita y ya entra y te hace un huequito sin nada. Sí. Bueno, y entonces digo, bueno, Señor, yo sé, me estoy dando cuenta que no te estoy dejando el control de mi vida completamente, hacelo, así como sea, entrar. Bueno, y empieza el Señor a sanarme de cosas que tenía que perdonar, cosas que tenía que soltar. Y yo empecé a crecer en la iglesia, espiritualmente, empecé a darme cuenta que había cambiado algunas cosas de mí. Pero ¿qué me pasaba? Me pasaba que estaba un tiempo bien y al tiempo venían los pensamientos. Yo, cuando empecé a venir acá a la iglesia, me di cuenta que sufría de depresión. Entonces, me empecé a dar cuenta que estaba una temporada bien, con las repitas, y pasaba algo, o un comentario de alguien, o algo se me caía al piso, ponele, o me pasaba algo mal y yo decía, ya está, no sé, no sirvo para nada, soy un fracaso, todo mal, y los pensamientos, voy a dejar entrar uno y entrar en mí, y decir, ¿para qué existo? ¿Para qué nací? No quiero vivir más, estoy cansada de esto. Y venían esos pensamientos. Y un día, otra vez es como que el Señor me hace ver, ¿cómo puede ser? Yo le decía, Señor, ¿cómo puede ser? Yo vengo a la iglesia, escucho predica, escucho tu palabra, leo tu palabra, escucho alabanza, estoy en un ambiente donde estás vos. ¿Cómo puede ser que de repente venga algo y active esos pensamientos y yo tenga ganas de morirme si yo te tengo a vos, si yo busco de vos? Entonces, ¿qué es eso que detona que yo esté así? Mostrámelo porque yo ya no puedo más, no sé qué hacer. Y una decisión que lleva a otra decisión, bueno. Y bueno, pasa el tiempo y yo digo, bueno, Señor, necesito que me muestres. Y una vez estaba preparando para venir a la iglesia, el Señor me recordaba cuál era el momento y las situaciones donde empezaron a venirme todos esos pensamientos. Algo que me había pasado cuando tenía 6 años, y que esa vez empezaba a venir esos pensamientos de muerte, de no servir para nada, naciste para esto, ¿entendés? Como que estás sola, y todo, y era una banda de pensamientos. Y sí, bueno, necesitas entrar en esa habitación, necesitas volver a verte vos de chiquita, necesitas perdonarte, necesitas entender que yo estaba en todo momento con vos, necesitas renunciar a eso que te está atando para poder cortar con eso. Y yo estaba como, te bajó 50 cambios. Sí, es todo esto, dijo el Señor. Sí, a mí me pasó algo. Yo tengo, bueno, listo, ya está, ¿viste? Y yo daba vuelta. Como el miedo también, enfrentarse al pasado. El miedo a la confrontación de qué puede pasar con eso. A mí me generaba decir, Señor, si yo abro esa puerta y yo no estoy bien y no me veo bien, ¿cómo hago?
inconsciente, porque el Señor me sostuvo todo este tiempo, era obvio que el Señor me iba a sostener. Sí. Pero en ese momento no lo pensaba así, decía, y estoy destrozada, ¿cómo hago? ¿Cómo me sostengo? ¿Cómo me digo? Siempre vemos que estamos en la última. Sí. Y al reconocer ese dolor es como que podemos tener 30 años, pero en ese momento de recordar ese dolor volvemos a tener 6. Sí. ¿Y cómo lo enfrentamos teniendo 6? Sí. ¿Entendés? Como, Y fue bueno, necesitas ir a esa habitación, necesitas pasar por eso. Se quiere ayudarme porque no sé cómo, ¿viste? No sé qué oración hacer, no sé cómo hacerlo, ¿viste? No sé cómo estar preparada para eso. Me pasó una situación familiar en mi casa y bueno, el Señor me lleva a esa oración, a ese cuarto, a esa oración de intimidad con Él. Y cuando hice esa oración, es como que, encima lo recuerdo porque yo iba temblando, como si fuera, ¿viste? Cuando te agarra mucha fiebre y estás temblando, bueno, iba temblando mal. Y oraba y apenas me arrodillé, apenas estaba así, ¿viste? Cuando empecé a renunciar, a dejar todas esas cosas de la mano del Señor, me sentí como, ya está, como libre, ¿viste? Y me pasó que después venían los pensamientos y yo ya los reconocí y decía, no, esto del Señor dice que yo soy su amada, que soy su tesoro, ¿viste? Empezar todo con la palabra, ¿viste? Y a eso iba, voy a resumir, que está en la decisión de cambiar, es decir, Señor, me entrego. ¿Es fácil? No. Pero sí valiente. ¿Te da miedo? Sí, constantemente, ¿viste? Porque vos no sabés lo que te vas a esperar. Y es con el Señor es ir con fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es ir con fe porque vos no sabés lo que te puede pasar. Pero es saber que Él es el alfarero que te rompe y te vuelve a hacer de nuevo, pero de la mano de Él. Así como por llorar porque me hiciste acordar de algo interno, pero fue re lindo a la vez. Es como que esa paz, ese gozo, sí, lo sentí. Y es como, ay, cuánto tiempo yo parecido. Lloraba, siempre voy a llorar yo. Yo quería hacer recordar este versículo que está en Santiago 1:22, dice: pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Eso es lo que nos dice el Señor, ¿no? Que cuando nosotros recibimos palabras, el Señor nos da la palabra, decir, bueno, yo soy tu papá, yo te cuido, yo te protejo, yo te voy a sanar, como diciendo, como en lo tuyo, ¿no? El Señor diciéndote, abrí esa puerta. Porque yo, aunque vos abras esa puerta o la mantengas cerrada, yo voy a seguir estando con vos. Aunque, por ejemplo, aunque vos hayas abierto la puerta de tu casa o no la hayas abierto, yo voy a estar con vos. Pero, ¿cómo vamos a reaccionar, no? ¿Cómo vamos a hacer en el momento ese, como yo les dije? Tipo, hay días que vamos a estar al 100% y hay otros días que vamos a estar al 20% sirviendo al Señor. Pero el Señor quiere que nosotros tomemos la decisión constantemente, como dice en la palabra, que lo tenemos que llevar a práctica constantemente. ¿Por qué? Porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos de decir, bueno, sí, voy a hacerlo. Por ejemplo, la famosa que decimos nosotros es tipo, el lunes arranco la dieta y es como que llega el lunes, que es un tema que... Bueno, mañana es como orar por la transformación mientras vos te seguís aferrando a lo que el Señor te está diciendo que sueltes. Claro. ¿Viste? Vos decís, Señor, quiero el cambio, pero no quiero soltar esto, dame... Claro, porque como decíamos recién, es como que el Señor nos dice, mira, es esto lo que tenés que hacer para poder llegar a esa transformación. Pero nosotros en nuestra humanidad es como, bueno, como dijiste vos, sí, pero no. Sí, quiero lo que vos me brindás, lo que vos me das, pero no te quiero entregar esto para recibir la transformación con vos. Entonces es como que este tema nos lleva a eso. Si nosotros decidimos oír la palabra, decidimos servirle, lo tenemos que hacer conscientemente de que Él nos va a transformar y nos va a pedir también en nuestra intimidad renunciar a muchas cosas que como Él tampoco quiere que digamos igual, o sea, sí. Podemos decir amamos a Dios, lo queríamos, todo, pero el Señor nos va a pedir cosas y en ese momento es donde nosotros tenemos que decir, bueno, Señor, quiero esto, y decimos,
aunque cueste, aunque duela, Aunque muchas veces no entendamos, porque a veces nos va a pedir renunciar a personas, renunciar Exactamente. a A lugares, en el corazón, sí. A muchas cosas nos lleva. Y vos querés poner tu... Yo hice que yo preparé una pregunta así para la gente. ¿Qué parte de tu vida sabes que Dios te está pidiendo transformar, pero todavía no te animás a dar el paso? Esa es una de las preguntas. Bueno, ahora las ponemos al final y yo por mi parte... Ay, no estoy acostumbrada, chicos, a esto. Mi versículo para el día de hoy, que significa acción y determinación, ¿era? Transformación. Es en Mateo 16:24 que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque siento que esa es la decisión que tengo que tomar. O sea, si bien Él viene, nos contiene, nos ayuda, está en todo momento, hay una parte que nos toca a nosotros. Tipo, dejar todo, agarrar la cruz y seguirlo a Él. Es como para mí ese versículo me trajo a la iglesia, literal, porque muchas cosas de la vida pasaron, pero yo dejé, el momento que yo lo conocí, dije, yo por el Señor dejo todo. Familia, amigos, sentimientos, problemas, ese vínculo también familiar, que yo era muy familiar, pero cuando el Señor me llamó y me demostró, porque yo le mostré demostrame que yo necesito estar con vos, necesito saber que existís. Y Él me dijo, vino una vez a la iglesia y justo dieron esa palabra. Y yo entendí un montón, no puedo estar cargando la cruz de todos, no puedo estar cargando la cruz de nadie, solo la que Dios tiene para mí y acompañarlo a Él. Después lo demás, y en su momento ellos van a saber cargarlo, ¿sí? Pero eso para mí fue un versículo que me pidió, digamos, tomar esa decisión de que, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Dejas el pasado? ¿Dejas todo? Cuando le hablé a Mateo, y Mateo, tipo, yo me sentí Mateo en ese momento, porque yo le había pedido al Señor, le había pedido al Señor que me muestre que Él existía y que me ayude a enfrentar ese problema grande que tenía. Y el Señor me abrazó, me sostuvo y me dijo, pero seguime. Y eso abarcaba muchas cosas que en mí no quería hacerlo, pero como Él me mostró siempre que estuvo conmigo, dije, ya está, listo. Dejé todo, literalmente vine de zona norte para acá, sin nada, con una mano atrás y una adelante, pero confiando siempre en Él. Y para mí ese versículo es como que me negué a mí misma en todo lo que yo quería, toda mi familia, todo. Hablo de familia en general, o sea, un montón de cosas de una vida construida en otro lado, pero Él me llamó y estoy acá y estamos sirviendo y estamos comprometidos con esto. Él habilita personas, eso es lo que me está demostrando mucho, que las personas te van a encontrar y Él te las va a poner correctas. Y siento que eso para mí es un versículo que requiere mucho de uno pensamiento a sí mismo y decir, bueno, el Señor, en algún momento también quiero una retribución, pero no por exigirte, sino por sanarte, transformarte. Entonces para mí esa es la más importante para mí, el versículo que me ayudó mucho. A mí, recordando un poco en la vida de Job, porque el Señor permitió que Satanás le quitara todo y él terminó diciendo, yo de oídas te había oído, pues ahora mis ojos te ven. Después de ese proceso, de esa transformación, de aún así, de perderlo todo, decidir seguir creyendo en Dios, porque Él no lo maldijo, no negó a Dios en todo su proceso, sí, como todos, ¿no? Decimos, Señor, ¿por qué esto? Está bien, te sigo, pero ¿por qué? No entiendo. Pero seguimos y estamos cuando ya estamos aferrados al Señor. Y Él le pasó lo mismo, porque no deja de ser humano. y perder sus hijos, creo que habrá sido a todos sus hijos un proceso demasiado enorme, no tiene nombre. El duelo o el proceso ese de perder a sus hijos no tiene nombre, pero terminar diciendo, Señor, de vida te había oído, más ahora mis ojos te ven. Es decir, creo que es un poco lo que hoy nos pasa a nosotras, decir, justo Jiménez tenía que hacer una entrevista ayer para las pre
Y me dice, bueno, le digo, practica conmigo, decime, me dice, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? ¿Vos qué le dirías a tu yo del pasado? De acá no sé, un par de años. Y le dije, yo le diría, ¿valió la pena todo lo que viviste? Y el Señor siempre estuvo con eso. ¿Entendés? Y ella se quedó como que, sí, porque si bien hace un tiempo atrás le decía, Señor, ¿por qué yo tuve que ser la primera? ¿Por qué tuve que pasar esto? ¿Viste? ¿Y por qué tuve que superarlo sola, sin un apoyo? Pero el Señor decía, no fue solo, fue conmigo. Y fue mejor, ¿no? Porque si hoy estoy firme o si hoy estoy en esto, es porque el Señor me sostiene y no hay otra cosa que agradecer. Y también, como dijo Maca, a veces los pensamientos, porque uno carga con esos pensamientos de decir, ¿por qué yo? ¿Por qué todo yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué de todas las personas yo? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo soy Cristo? Y a veces no es que seas vos, es que es un proceso o una situación y capaz que no lo está pasando vos, pero también hay otras personas que están pasando lo mismo. Y ahora reconocerse de ese lado, de que no soy solo yo, hay millones de personas. Siempre el ser humano tiene que decir ese soy yo, siempre yo. Pero el hecho de decir no, hoy con el Señor te habla un panorama muy grande, porque por ahí yo estaba muy mal y decía, ay no, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo tuve que entrar todo esto? No, hay muchas más personas. Gracias a Dios que nosotros llegamos al Señor y podemos decir, el Señor estuvo con nosotros, pero hay gente que todavía no lo conoce. A veces es como que el Señor te pone para que seas punta de lanza. ¿Entendés? ¿Por qué sos la primera en hacer? ¿Por qué somos la primera en hacer esto? Claro. Y porque quizás hay más gente que necesita escuchar todo lo que estamos hablando hoy, de cosas que vivimos personales y nosotros, yo creo que todos los tres vivimos un proceso antes de empezar esto, claro, sí, bastante pero fuerte. sí, de duda, de miedo, de todo y decir, bueno Señor, y algo que siempre me decía el Señor es, yo le hermosé tus heridas, le puse propósito a tus heridas. Y por eso, bueno, se vio la que estoy. Pero bueno, eso es. Así, mirá lo que les impactó tu tema. Sí, bastante interesante el tema, porque, fue el Señor. Sí. Creo que algo que cuando estaban hablando se me venía el hecho de que el Señor no nos da carga alguna que no podamos soportar. ¿Por qué? Porque Él ve nuestros corazones, ve nuestras capacidades. Yo una vez orando al Señor así, tipo, porque le decía, Señor, vos ves mis capacidades, o sea, así hablando como estoy hablando ahora. Señor, vos ves mis capacidades, ves qué me gusta, ves cómo me desarrollo, vos sabés mis manos para qué sirven, mi corazón cómo es, mi mente, mi manera de hablar, mi esencia, vos ves esas capacidades que yo no veo. Entonces le digo al Señor, vos ponés eso, vos solamente lo ves, entonces vos acompañame y poneme ese trabajo, por ese momento estaba con el trabajo. Por eso digo que el Señor nos va a llevar un tiempo de decir, bueno, como te pasó a vos, es esto lo que me tenés que entregar, o quizás cómo vamos a accionar, o estaremos al 100% o al 20% en el ministerio, pero el Señor nos va a llevar a depender de Él, ¿no? Nos va a llevar tipo cada uno a decir, bueno, hoy, o sea, mi pregunta era, para que la trabajemos, ¿no? ¿De quién estamos dependiendo? ¿Estamos dependiendo de la fe o estamos dependiendo de nuestro cansancio cotidiano, de nuestra carne o de las situaciones que pasan cotidianamente? Esa es más que nada pensar en eso, ¿no? Mi pregunta para hoy también es, ¿estamos diciendo por emoción o por convicción? A veces hay que diferenciar esas palabras que son casi lo mismo, pero no lo mismo. O sea, como que por emoción, algunas veces sí, porque Dios le mostró, le dice, los sana, los cuida, los protege todo, pero convicciones, yo sigo Cristo pese lo que pese, cargue lo que cargue, en cualquier momento yo sigo al Señor. Es como que es incondicional, es algo que vos decís, ponete acá el afán de Jesús y seguís, o sea, pase lo que pase, porque quieras o no, la vida cristiana es bastante difícil, pero uno cuando tiene esa convicción y ese amor pleno por el Señor, decís,
pase lo que pase, siempre oro al Señor, siempre oro yo de que no se me muera ese amor que yo siento hoy, pero es como que a la vez nunca se muere porque sigue siendo más, porque Él me sigue mostrando más. Entonces para mí es esa pregunta. La vamos a poner ahí abajo y después Y que no, o sea, que no tengas miedo, vamos para ir cerrando, que no tengas miedo a la transformación. Como dijo Fla, el mismo Señor dice: yo hermoseé tus heridas. Entonces es como que también nosotros debemos dar el paso, obviamente que con el Señor, no con otras cosas, porque también van a venir esas adicciones, van a venir esas personas que quizás nos van a alejar de Dios. Enfocarnos en el Señor, ¿por qué? Porque Él es la única persona que nos puede sanar en intimidad, sea en la pieza o en cualquier lugar donde estemos. Entonces no tengamos miedo a la transformación, porque el Señor, nuestra transformación nos va a llevar al crecimiento, no va a ser una transformación de derrota, sino de crecimiento y para bendecir a otras personas también. Así. Sí, y también para esas personas que tengo fe, que nos están escuchando, que nos van a escuchar, personas que están apartadas y se creen: cuando esté mejor voy a ir a buscar al Señor y voy a ir a tomar esa decisión. No, puedes estar en tu casa y orar y entregarle tu corazón al Señor, que el Señor está ahí con vos, esperando, tocando a tu puerta para que lo dejes entrar. Aquella persona que no conoce a Dios también se puede acercar y decir: bueno, quiero conocerte, quiero saber qué es eso que tenés para mí, qué es eso, esa transformación que tenés para mí. Cualquier sea la persona que esté escuchando esto y que esté pasando por ese momento, que no se sienta alejada del Señor, sino que tiene acceso a todos tenemos acceso hoy en día a Él. Solamente es hablar con Él y decirle: Señor, te entrego mi corazón, necesito que lo transformes. Así que Maca, tu tema de hoy nos preparó y digamos a nosotros nos alimentó para seguir, porque también lo que pasó hoy, no sé si verán, es la demostración del Señor de que nosotros accionamos. Cuando decidimos hacer este proyecto no teníamos nada, pero entre las tres era: bueno, vamos, con lo que tengamos, pero vamos, y acá está. O sea, esta respuesta del Señor con todo lo que viene hoy es la plena de que Él está con nosotros. Él nos escucha, Él nos contiene, Él nos prepara también, pero Él quiere ver primero. A ver, yo les doy un propósito a ustedes, pero ustedes ¿qué van a hacer con eso? Y esta es la respuesta. Justo hoy estamos hablando de eso, llegamos hoy, claro. Y miren, todo está todo. Un detallito de parte del Señor, porque estamos armando todo y cada vez va a ser mejor. Sí, y después vamos a hacer un video, no sé si les parece, para contarles más o menos cómo fue esto, porque creo que hasta ahora no lo hicimos, pero lo vamos a hacer para que ustedes sepan, porque para nosotras esto es un montón y le agradecemos al Señor porque, como dijo Ana, nosotras tipo, no nos importaba si éramos este celular, pero nosotras íbamos a arrancar igual, porque el Señor puso, o sea, esto viene de parte de Dios, no es tipo una idea de nosotros de, bueno, hoy hagamos un guiso o hagamos una milanesa y listo, no. Es algo, fue un proceso de sanidad de cada una en su tiempo. Una sanó primero, la otra la esperó la otra. Bueno, vení, te agarro la mano, vamos juntas. Fue bastante, el Señor tipo, las tengo a las tres para esto y para que nos transformó el Señor y nos sigue transformando también para este proyecto y para otras cosas más también. Así es. Así que bueno, ¿quieres cerrar vos? Muy feliz. Este tema nos tocó mucho. Bueno, nada, sí, este tema fue transformado hasta en el video. Y estamos muy contentas por todo lo que el Señor está haciendo con nosotros. Y nos esperamos la próxima semana con otro tema nuevo. Así que bueno, muchísimas gracias por ver, por escuchar y que bueno, que cada palabra que se diga en este video sea de edificación y transformación y también de incitar a que puedan confiar en el Señor y que Él les va a ayudar. Y aunque parezca difícil, en el momento de tomar la decisión, se aferran al Señor que Él les va a ayudar. Así que, nos vemos.